mencionado lo que es caras de la corona, direcciones de las caras de la corona, ¿no? Porque todo está en base a eso. Ustedes saben reconocer la cara mesial, la cara mesial, las cuatro caras laterales de la pieza dentaria, se le va a hacer mucho más fácil lo que es dirección en tercios, ángulos e incluso dotación dentaria, que es cuando vamos a aprender cómo se identifican las piezas dentarias con un determinado código, ¿ya? Bueno, ahora nos corresponde estudiar, ya entrando directamente en materia, un tema que es relativamente corto, donde vamos a hablar y describir las funciones de los dientes. Recordemos, o por cultura general, ya sabemos qué funciones tienen los dientes, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué funciones tienen los dientes? Masticación. Masticación, fonación y estética. Exactamente. Son las tres funciones básicas que cumplen las piezas dentarias. Pero vamos a reconocer ahora que especialmente uno de los autores que escribe aumenta a este grupo de funciones, a este grupo de tres funciones. Hay uno más que vamos a conocer ahora, que quizás hasta hoy no lo conocían, ¿ya? Para en vano. Bueno, vamos a empezar a describir entonces la primera función, la función masticatoria. Si bien nosotros conocemos ese concepto general de que la función es el que permite trituración de los alimentos, ¿verdad? Ese es el concepto general. Es la acción que permite producir la segmentación de las partículas alimenticias, en partículas mucho más pequeñas y digeribles y asimilables por el tubo digestivo, ¿no? Por todo el sistema digestivo. Ahora, no se olviden que en la boca se produce el primer paso de toda la acción masticatoria, ¿verdad? O de todo el sistema digestivo. La boca es parte de todo ese sistema, ¿no? Porque ese es el primer ingreso, que vayamos a decir, de los alimentos. Aquí en la boca entonces se realizan funciones muy importantes. No nos podemos quedar solamente con que los molares mueren, articulan, y los incisivos cortan o desgarran, ¿verdad? Ya no nos podemos quedar con ese concepto, que es un concepto general. Ahora debemos aprender qué detalles más o qué acciones más específicas se producen durante la acción masticatoria. Cuando hablamos de esta función, entonces debemos primero recordar tres aspectos muy importantes que está descrito acá. La intensidad de fuerzas. Cuando vamos a hablar de masticación, siempre nos vamos a recibir fuerzas, porque aplicamos cierta cantidad de fuerza para la segmentación de los alimentos, ¿verdad? Los músculos ejercen cierta cantidad de fuerza. ¿Será que los dientes producen esa fuerza? No. ¿Será que los huesos producen esa fuerza? No. ¿Quiénes producen la fuerza? Los músculos, específicamente los músculos masticadores. Que en la anatomía humana seguramente han aprendido cuáles son los músculos masticadores. Temporal, macetero, ¿Qué lateral. músculo es este? Temporal. Temporal. Macetero. Tenemos aquí internamente el Interior y el exterior, ¿verdad? Son los principales cuatro músculos conocidos como músculos de la masticación, ¿no? Estos cuatro músculos, entonces, por las características que tiene este tejido, pueden ejercer cierta cantidad de fuerza, principalmente para producir las acciones de la mandíbula, para que la mandíbula pueda abrirse y pueda luego cerrarse con cierta intensidad de fuerzas, dependiendo de las partículas alimenticias, ¿no? Porque no es lo mismo masticar, digamos, un pedazo de galleta remojada o esta misma galleta pero sin remojar, ¿verdad? O un pedazo de un buen churrasco con un pedazo de brócoli, ¿verdad? Ambos son diferentes fuerzas que se aplican para la segmentación, ¿no? Entonces, para que se acuerden, lo primero aspecto que hay que considerar son las fuerzas que ejercen los músculos para proyectar
el maxilar inferior contra el maxilar superior, porque no se olviden que de estos dos huesos, de los huesos de la masticación, que son los maxilares, uno es fijo y uno es móvil. ¿Cuál es el móvil? El maxilar inferior, o la mandíbula, ¿no? Y el fijo es el maxilar superior. Bueno, fuerzas de los músculos. Pero también tenemos que hablar de fuerzas, pero ahora fuerzas, la intensidad de fuerzas que deben soportar o que pueden soportar los dientes durante la acción masticatoria. Estos producen, pero quienes la soportan son los dientes. La fuerza masticatoria se proyecta, se produce y se proyecta hacia las piezas dentarias, ¿no? Y estas, cuando entran en oclusión, es donde se produce la fuerza masticatoria con una determinada presión. Entonces, ¿cuánto es la intensidad de fuerzas que pueden soportar los dientes sin lesionarse ni deteriorarse? Se habla de una cierta cantidad de fuerza, no estoy muy seguro ahorita de los músculos, pero está por encima de los 150 kilos de fuerza que pueden ejercer los músculos. Imagínense, con tanta fuerza, necesariamente cualquier estructura podría lesionarse, no puede deteriorarse, pero las piezas dentarias pueden aguantar ese tipo de presiones o esa intensidad de fuerza. Nadie va a ejercer una fuerza intensa, ¿no? Así conscientemente. Puede ser durante un acto involuntario, un accidente, no es así. O incluso algunas veces sí ha pasado, que accidentalmente alguna mordida fuerte y se les ha desquebrajado el diente, ¿no? Especialmente los incisivos, que son más delgados, ¿no? O fracturado los dientes de adelante. Pero en el caso de los posteriores, muy poco frecuente que lleguen a fracturarse las cúspides por el tamaño de las piezas dentarias, ¿no? Luego hablamos también de fuerzas, pero relacionado con el primero, la intensidad de fuerzas que requiere cada tipo de alimento para ser fragmentado. Entonces, para la función masticatoria, que repito, no podemos quedarnos con ese concepto de que solamente las muelas trituran y los incisivos delgados, que efectivamente es cierto, sí, pero debemos de saber también algunos otros conceptos más académicos, ¿no? Cuando hablamos de masticación, masticación es igual a fuerzas. ¿Fuerzas de quiénes? De todos los componentes del aparato masticatorio. Músculos principalmente, que son los que producen las fuerzas. ¿Quiénes las soportan? Los dientes. Y las fuerzas de cada tipo de alimento para hacer fragmentos. Recuerden hacer el pedazo de carne con el pedazo de otro, ¿no? Ambas fuerzas son diferentes. Durante la función masticatoria se produce un proceso que es muy importante en el proceso digestivo, que es la insalivación, que determina principalmente una reducción de fuerzas masticatorias. La saliva, como cualquier líquido, ¿no? Su acción principal durante la masticación, aparte de ser el que permite la lubricación de la cavidad bucal, la formación del bolo alimenticio, también permite de que estos alimentos, cierto tipo de alimentos, se ablanden, ¿no? Cualquier estructura, si uno le somete o sumerge al agua o líquido, se ablanda, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Ahora pueden acordarse ahí de un pedazo de pan duro o de una galleta y de un pan remojado, ¿no? Insalivado, un pedazo de galleta reduce la cantidad de fuerzas. En el tercer aspecto, reduce la intensidad de fuerzas que requiere cada tipo de alimentos. En el tercer aspecto. ¿Gracias a qué? A la insalivación. La insalivación, este año especialmente van a aprender en estomatología social y preventiva todas las funciones, las importantes funciones que cumple la saliva en la cavidad bucal. Cada diente cumple una función distinta de acuerdo con su morfología. Ahí es lo que normalmente todos conocemos. Cada diente, dice, de acuerdo a su forma, morfología, tiene una determinada función. Los molares, y ahí puede ser su nombre, son los que muelen o trituran. Y los incisivos
porque tienen un borde cortante, son los que cortan y desgarran junto con los momentos, ¿no? Vamos a ver si está más adelante. Ya, antes de pasar al siguiente punto, de acuerdo a este aspecto, estamos hablando de las funciones, de acuerdo a la forma de los dientes, tenemos que ser algo más específicos. Esto es muy importante. El ciclo de acción de una pieza incisiva durante la acción masticatoria. En un primer tiempo tenemos los incisivos en oclusión. Aquí, imagínense que estamos viendo la pieza dentaria en un corte por las caras proximales, no por un de frente, ¿me entienden? De un costado, un corte, y estamos viendo entonces las caras proximales para que puedan ver el detalle de la forma en la que se relacionan antagónicamente los superiores con los inferiores, ¿no? Entonces, en primer tiempo, miren que ambos están en oclusión, en contacto. Durante la masticación, ¿qué pasa luego? Apertura bucal, ¿no? Ambos superficies se separan. Revisamos un tercer tiempo. Para producir la acción de corte, lo que en un momento los incisivos estaban en un movimiento o en una posición hacia posterior, ahora se protruyen o se van hacia adelante. En esa posición en la que ambos están alineados, se produce la acción de corte. Solo se produce la acción de corte cuando ambos bordes incisales están en contacto, borde con borde. No se olviden que los movimientos mandibulares son muy variados. No tenemos un solo movimiento de apertura y cierre en una sola posición. Los movimientos mandibulares son variados. Se puede ir hacia adelante, hacia atrás, movimiento de lateralidad. Gracias a eso es que se producen, o todas están involucradas en el proceso de masticación. Cuando nosotros protruimos la mandíbula, obviamente es un movimiento ya programado, ¿no? Que la mandíbula debe protruirse hacia adelante para llevar a una posición de borde con borde. Solo en esa posición se va a producir una acción de corte de la lengua. En un tercer tiempo. ¿Qué pasa después del alimento fragmentado? Nuevamente la pieza dentaria vuelve a su posición inicial, llamaremos así. Al momento que vuelve a su posición inicial, que es en el sector posterior del diente superior, de los dientes superiores hacia atrás, miren lo que pasa. Nuevamente, ¿qué está haciendo? Está friccionando, está raspando. Eso entonces hablaríamos de que no solamente los incisivos cortan, sino también fricción, que es, y se habla de este movimiento porque sucede durante el acto masticatorio, ¿ya? Solo durante el acto masticatorio suceden estos movimientos o estas reacciones. Cuando una persona, cuando habla, creen que pase esto, no, ¿verdad? Por eso es que se le involucra estos movimientos a la acción masticatoria. Entonces, antes de entrar a esta parte, los incisivos cortan y friccionan. Cortan cuando están en una posición de borde con borde y friccionan cuando el borde incisal o cuando la pieza dentaria vuelve a su posición inicial. Ahí están borde con borde. Y para volver a una posición inicial es cuando fricciona. ¿Qué superficies friccionan? Involucradas en la fricción. Si aquí hablábamos de borde con borde, aquí ¿quiénes friccionan? El borde incisal de los incisivos inferiores fricciona en la cara palatina de los incisivos superiores, principalmente en el tercio incisal hasta el tercio medio.
Muy bien, ahí ya más completa la acción de los incisivos. Ahí vemos si el alimento ofrece resistencia, dice, a este corte, a una primera acción de corte, ¿qué hace? ¿Cuál es la acción que se produce? Un movimiento de borde con borde, pero como si fuera una cizalla. Efectivamente se produce una acción de corte. ¿Creen que en la primera relación de borde con borde puede cortarse el alimento? Sí, puede cortarse. Pero otros alimentos, como dice ahí, pueden ofrecer resistencia. ¿Qué hacemos nosotros? Acción de cizallas, para efectivamente realizar el movimiento de corte. Cuando hablamos de movimiento de cizalla, ¿qué movimiento está produciendo la mandíbula? Movimiento de lateralidad, de un lado hacia el otro. Pero sigue siendo una acción o una relación de corte. ¿Qué pasa en los incisivos? Ahora, perdón, ¿qué pasa en los molares? Primer tiempo, ¿no? Igual. Acá, por ejemplo, estamos viendo en un corte como que si ya fuera de frente. Estamos viendo de frente, miren que ahí está la lengua de frente. Pero por la posición que tienen los molares, en una posición de frente, estos son las caras proximales de los molares, por si acaso. ¿Ya? No es como los incisivos. O sea, los incisivos veríamos en este corte, veríamos solo las caras vestibulares, ¿verdad? Pero en el caso de los molares, por su posición, que están hacia atrás, tenemos que hacer un corte frontal para ver sus caras proximales. Y miren la relación de antagonismo y ver la relación de antagonismo que tienen los molares superiores con los inferiores, ¿no? Y la forma en la que estos se engranan o se articulan. Primer tiempo, ¿no? Mandíbula cerrada, boca cerrada. Segundo tiempo, el alimento, apertura bucal. Segundo tiempo, el bolo alimenticio o el alimento por la acción de quien es trasladado a las superficies oclusales. Movimientos de la lengua, exactamente. Cuando hablamos de la función masticatoria, entonces no solamente intervienen dientes y músculos, sino también estructuras blandas como la lengua, cavidad bucal propiamente dicho. Y al otro lado, las mejillas o las mucosas, tanto las mejillas y las mucosas de los labios, ¿no? Bueno, el alimento es transportado hacia el sector de las caras oclusales. En un tercer tiempo, ¿qué sucede? Corte. Entonces, ya no manejamos ese concepto de que los molares solamente mueren, sino también cortan. En una primera acción de los molares primero habían sabido cortar. ¿En qué posición? En una posición de cúspide con cúspide. Así como los incisivos llegan a una posición de borde con borde, en esa misma posición también los molares llegan a una posición de cúspide con cúspide o punta con punta, para que me entiendan. Entonces, por medio de las puntas de las cúspides se produce una acción de corte, en primer lugar. Inmediatamente después del corte se produce también un proceso de fricción consecutivamente o paralelamente el corte de la acción de aplastamiento. Entonces, en una acción masticatoria en los molares hablamos de la acción de primero de corte, fricción y aplastamiento. ¿Qué superficies aquí friccionan? La cúspide vestibular inferior con esta zona de la pieza dentaria de la cúspide que se llama faceto, ¿ya? Entonces, en ese movimiento, esta cúspide recorre, al momento de irse a una posición inicial, fricciona esta punta con toda esta faceta.
y entre las superficies de esta faceta, de esta cúspide vestibular, con la faceta de la cúspide palatina superior, en este espacio entre ambos, al cerrarse, se produce la acción de masticación o la acción de aplastamiento específicamente. Por eso es que estos dos, fricción y aplastamiento, ambos se producen paralelamente. Al momento que está friccionando, está cerrando este espacio entre ambas troneras y se está produciendo la acción de aplastamiento o trituración de los alimentos. Entonces, ¿solamente los incisivos cortan? También los molares. En resumen, incisivos cortan y friccionan. Los molares o dientes posteriores cortan, friccionan y aplastan. Corte de acción de corte, fricción y aplastamiento. Y se reproduce o se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Hasta que las partículas estén completamente segmentadas. Y el último paso que sucede en la cavidad bucal es la deglución, ¿no? Que ya pasa al tubo digestivo. Muy bien, quesitos cerebrales en cuanto a la función masticatoria. No hay mucho que recordar, ¿se dan cuenta? Simplemente las acciones de las piezas dentarias, de acuerdo a su forma, en diferentes o determinadas posiciones mandibulares. Estas posiciones mandibulares son una combinación de movimientos durante la acción masticatoria por la acción de los músculos ejerciendo una determinada fuerza. Vamos a la siguiente, que es la función fonética. ¿A qué se refiere? Es la función por la cual nosotros podemos hablar. Dependerá de la posición de los dientes que uno tenga buena voz o bonita voz. No sé, ¿cómo lo puede ser? Más va por el tema de la acomodación de las cuerdas vocales. Los dientes son unos coadyuvantes, pero el color de la voz, como se dice, ya viene desde el momento en que se produce el aire de los pulmones, pasa por las cuerdas vocales, las cuerdas vocales vibran y es lo que hace que se produzca un determinado color de voz. Voces más gruesas, voces más delgadas, ¿no? Hablamos entonces, es la función encargada de coadyuvar a producir la palabra. Hay una coordinación, ¿no? Evidentemente todo el aparato, también hablamos de un aparato fonador porque intervienen varios tejidos y órganos, ¿no? Lo más importante, ¿dónde inicia este? ¿Será que al igual que en la masticación, el primer paso es en la boca, igual en la fonación será en la boca? Es en los pulmones, por el aire que tenemos en los pulmones. Entonces es una coordinación de la mecánica de la respiración, pasa por los movimientos laringios, por la vibración de las cuerdas vocales y finalmente por la acomodación de la cavidad resonadora. La cavidad vocal integra este último componente. La cavidad vocal es parte de la cavidad o de la que actúa como una caja de resonancia. Es decir, es el último paso para emitir el sonido. Ahí se acomoda, ¿no? Se acomoda todo el aire producido por el aparato, producido en los pulmones, ¿no? Ahora sí, las piezas dentarias participan de forma en conjunto y en forma individual. En conjunto porque ya les había dicho que la reunión de piezas dentarias, el sistema dentario en sí, forma parte como una verdadera caja de resonancia. Que de acuerdo a la acomodación de piezas dentarias, pueden variar el sonido en esta última fase de la fonación. Pero también lo hacen de forma individual o de forma más específica. ¿Cómo? Por ejemplo,
La posición de algunas piezas dentarias ayudan a emitir un sonido o una palabra de forma correcta de acuerdo a su posición. Por ejemplo, cuando nosotros pronunciamos la palabra T, a ver, todos digan T, T, ¿dónde se acomoda la punta de la lengua? T. A ver, ¿quién me podría decir dónde se acomoda la punta de la lengua? T. Descansa en la cara palatina de los dientes ante los superiores. T. Imagínense que no tengamos los incisivos centrales. Esa letra T va a salir modificada o distorsionada. Para producir la letra o la palabra, digamos, la palabra B, B de biberón, B. ¿Dónde descansa la punta de la lengua? B, en la cara, igual entre los dientes antero-inferiores. No hay mucho movimiento de la lengua, por eso se llama B labial, solamente actúan con movimiento de los labios. Pero para la letra B, B de vaca, B de vino, ¿dónde descansan los incisivos? B, en el borde de los labios superiores, en el borde libre de los labios superiores. B. Entonces, como ven, a eso se refiere la acción de algunas piezas, pero no de todas, si se dan cuenta, solo de los incisivos, de los 4 incisivos, tanto de los 8, los 4 superiores y los 4 inferiores. Por eso es que si no tenemos estas piezas dentarias pues están mal acomodadas, no va a haber una buena relación de que se acomoden los tejidos blandos para descansar en las piezas dentarias y va a haber alguna distorsión del sonido, ¿no? Esa es la principal función de los dientes o el trabajo que hacen los dientes en esta función. Doctor, ¿por qué en caso de que se ponga a alguien ortodoncia, la voz sale muy sosa? Sosa. Define la palabra sosa. Soso, como decir, la falta de dar algo, como decir, vemos muy blando, muy recto, así, muy límpido. Mire, ahí sí me agarró en curva. Yo la verdad ni conocía la palabra sosa para empezar. Puede ser, digamos, ¿no? Pero no es algo específico, no es una alteración, ¿no? Estamos hablando, al igual que la masticación, hay una variedad de movimientos, ¿no? De la masticación, de la relación de la mandíbula con la boca. E igual hay una diferente posición que interviene incluso desde la posición de los dientes, ¿no? No se olvide que cuando una persona está con los aparatos ortodónticos tiene bastantes aparatitos colocados en la boca que pueden interferir en el sonido de la voz, ya sea la base más, no siempre será sosa, no lo hace una dificultad para hablar, no sé, más gruesa, más delgada, más despacio, diferentes tonalidades, ¿no? Las personas que tienen, por ejemplo, quienes ya han usado las famosas o las llamadas chapas de contención después de la ortodoncia. Son como uno dice, contención, contienen después de haber hecho la ortodoncia, son unas placas con un alambrito que vienen ahí, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, cuando tiene esa plaquita, porque esa placa apoya sobre el paladar duro, modifica en alguna forma el tono o el color de la voz, ¿no? Porque la lengua ya no está apoyando exactamente sobre el paladar, sino está apoyando ahora sobre un objeto artificial, modifica eso, ¿no? Entonces, ahí está, es igual, es todo combinación de movimientos y todas las estructuras que pertenecen al aparato con el movimiento de ellos, los dientes. La posición de los dientes sí influye, sí influye. Por eso lo conocen, por ejemplo, a Freddie Mercury. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce? A ver, levante la mano. Freddie Mercury. Pero que no diga Karol G, ¿no? Que no diga Manuel
suizo, no sé. Ahí ya ni me acuerdo bien, ni los conozco. No me sale. Freddie Mercury es uno de los mayores exponentes del rock a nivel mundial. ¿Ya? Y si ustedes lo buscan y lo ven en fotos, tenía un maxilar bien protruido. Creo que tengo una foto ahí, se lo pongo de ejemplo. Entonces, como un famoso de semejante talla no se puede haber hecho arreglar los dientes para que se vea mejor, ¿verdad? Porque todos los famosos buscan aparte de lo que es de la estética, ¿no? Se decía porque al mover todos los dientes, porque se sabe científicamente que al mover una posición de la presa dentaria modifica el sonido. Hay en algunos casos de menor o mayor grado, pero él tenía un maxilar muy protruido y diastemas muy marcados. Diastemas requiere la separación de dientes y dientes. Quizás eso hacía lo que a él le producía esa voz tan potente y tan particular que él tenía, ¿no? Por eso no quería hacer ningún cambio, al igual que muchos cantantes no se quieren hacer muchos arreglos de los dientes porque esos dientes acomodados en esa posición hacen que ese color de voz sea única y que sobresalga entre los demás, ¿no? Bueno, modificación de la fonética. Entonces, ¿por qué creen que los abuelitos tienen esa típica voz de abuelito? Porque no tienen dientes, ¿verdad? Es la única forma de que pueda producirse una alteración en eso. No producen algunas palabras porque no tienen los incisivos o incluso los premolares y molares, donde también apoyan los bordes de la lengua. No son de manera directa, indirectamente igual, ¿no? Y la malposición dental, ¿no? También modifica sonidos, por el ejemplo que ya les dije. Puede modificar el sonido para bien o para mal, pero hay una modificación del sonido. Ahí más o menos, en unos cortes tomográficos, el esquema de la mecánica de la respiración y la fonación. Una pregunta sobre la función fonética. Eso referido de los cantantes puede hacer un efecto negativo en su voz, o sea que le empeore la voz, porque usted dice que no se quería hacer eso porque iba a cambiar su voz, ¿no? Pero puede hacer un efecto negativo. Entender los dientes así. Tener los dientes bien, arreglárselo. Bueno, negativo, no digamos por eso. Negativo solamente porque va a cambiar el tono, puede cambiar el tono de su voz. Pero funcionalmente o fisiológicamente hablando es positivo en todas las condiciones, ¿verdad? Porque al tener la mandíbula o el maxilar bien protruido y dientes muy separados, altera otras funciones que son más importantes, como la función de la masticación, pues. Seguramente no mastica, no muerde bien, es relativo también. Y también le altera la función de la estética, ¿no? No se ve bien, no lo ve bien, ese tipo de bien. Pero no lo empeora, simplemente cambia su voz, no es que le va a dañar, no va a poder hablar, no, nada. Simplemente cambia la tonalidad o el color de su voz. No es algo negativo. Ya, función estética. Muy bien. Esta es una de las funciones que, bueno, como dice ahí, es totalmente agradable la presencia de una dentadura sana y completa. No se olviden que el elemento decorativo natural de una persona es la sonrisa, ¿verdad? Lo primero que uno ve, o es la carta de presentación de una persona, cuando uno habla y cuando uno sonríe. Entonces, como dice ahí, resulta totalmente agradable ver a una persona con una dentadura completa, sana, puede ser ahí blanca y brillante para su esposo y estar en eso. ¿No? Entonces, integran junto con los maxilares el armazón de apoyo de los tejidos blancos, ¿no? De los dientes y los huesos es donde se apoyan las partes blancas, las mejillas y los labios. Si no hay dientes, estas estructuras se alteran y cambia la fisonomía de la persona.
Mantiene un equilibrio en la porción de la región de la boca con los restantes segmentos de la cabeza. Vamos a hablar más adelante con el rostro personal, el rostro principalmente o específicamente, se puede dividir en 3 porciones. Si estas 3 porciones están equilibradas, se podría decir que una persona tiene una armonía facial. Bueno, lo que dice acá, tenemos el rostro de una persona. Se divide en 3 porciones, 1, 2 y 3, y 1, de donde nacen los cabellos. Ya. 1, 2 y 3 segmentos del rostro de una persona. Este, que es lo que nos interesa, se llama dimensión vertical en odontología. Cuando esta dimensión vertical se pierde por la pérdida de piezas dentarias, esta se disminuye. ¿Se acuerdan? ¿En quiénes principalmente pasa esto? En los adultos mayores. Esto disminuye, la dimensión vertical disminuye. Por la pérdida de piezas dentarias, hace también de que los tejidos blandos se introduzcan hacia la boca. Aquí tengo un ejemplo. Y es lo que adquiere la cara de viejo. Miren, acá tenemos una imagen de un desdentado total. No tiene dientes. Se pierde la dimensión vertical. Al no tener dientes, disminuye esta dimensión vertical o la proporción de este tercio inferior, porque estos 3 tercios deberían estar equilibrados y proporcionados para tener una armonía facial. Incluso hay medidas o parámetros. Si aquí mide por ejemplo 6 centímetros, aquí debe medir 6 y aquí 6, ahí hay armonía facial. Pero como de estos 3, este tiende a disminuirse por la pérdida de piezas dentarias, entonces, como ven acá, altera lo que es la fisonomía o las características faciales de una persona. Incluso una persona joven que pierde prematuramente sus piezas puede, por estos rasgos faciales, puede adquirir una fase de adulto mayor o una vejez prematura por estas características. Entonces miren cómo puede cambiar el rostro de una persona cuando se devuelve o se rehabilita por medio de una prótesis a la persona. Ya no existen esos comisuras o esos pliegues característicos de una persona adulta mayor. Y todos los surcos, ¿no?, o pliegues faciales se modifican por la presencia de la pieza dentaria. Acá se ve, por ejemplo, una persona obviamente adulto mayor, pero cómo estos pliegues desaparecen cuando es rehabilitado. Aquí vamos a ver el ejemplo de una. Miren, paciente de 45 años, edéntulo total. 45 años, ¿creen que es adulto mayor? No, todavía está. Los 40 son los nuevos 20. Es joven así, pero miren acá el rostro de la paciente. Bueno, no sé si miran al fondo, pero acá ya está hecha pomada. 80 años, 70 años, 40 años. Entonces simplemente son criterios para determinar hasta qué punto, ¿no?, uno quiere verse estéticamente bien. Por eso incluso hay, ¿no?, los memes de presumiendo su iPhone nuevo, pero sus dientes chuecos, amarillos. ¿Ustedes qué harían? ¿Vale más un celular o vale más sus dientes bonitos? El celular.
¿no? Entonces, pero es que no estamos introduciendo esa cultura de cuán importante, no solamente por la función estética, algunos generales vale verse así, ¿no? Pero no se trata solamente de estética, sino también de función. Porque esa persona con dientes chuecos, dientes amarillos, seguramente tiene algún problema en la masticación, tiene acumulación de placas, sarro, mal aliento, ¿no? Muchas cosas. Entonces, ustedes pueden lograr eso con educación, es lo más importante. Aunque actualmente hay mucha gente que invierte en la estética, por lo contrario, últimamente sí está entrando con fuerza lo que es la estética, últimamente. Por eso que ahora ya hay más que se dedican a hacer carillas estéticas, ¿no? Solamente los 4 dientes de adelante son bonitos, los demás. Hay que hacer rehabilitación completa, ¿no? Pues, ¿qué más podemos hablar acerca del estético? Mantiene el equilibrio de las funciones de la región de la boca con los restantes segmentos de la cabeza, como les he explicado. La carencia total o parcial obviamente provoca deformaciones, ya sea de menor o mayor grado, ¿no? De menor grado, por ejemplo, no sé si han visto personas que es común encontrar los caninos en una posición muy hacia adelante, muy adelante y arriba, ¿no? Provocan un levantamiento del labio, de una porción del labio. Es una deformación temporal y una deformación leve, ¿no? Deformaciones mayores son los desdentados totales. Anomalías de implantación, ¿no? Un canino mal implantado es lo que puede producir esas deformaciones faciales. Alteraciones del sistema dentario y sus consecuencias inmediatas. En algunas personas sí la repercusión va más allá de lo funcional o de lo fisiológico, sino la repercusión va a nivel emocional. Y por eso pongo yo esta foto. Este es un caso de un niño de 4 años. Ay, no se ve nada. Bueno, ya lo van a ver cuando les pase. Eso es la dentadura de un niño de 4. No la ven nada porque todos los dientes temporales están negros. Negros. Son como los dientes de la chilindrina, pero pelitos negros. Eso es lo que les había comentado en alguna vez, porque algún tiempo se usaba mucho lo que es el nitrato de plata para quemar los dientes. Porque en niños de esa edad de 4 años es muy difícil que reciban atención odontológica. Para llegar a este estado, pero ¿por qué a tan corta edad se puede caries? Hay enfermedades patologías que se conocen, por ejemplo, como una caries de biberón, caries rampante, que es una acción cariogénica rápida en las piezas dentales. No se olviden que todavía los dientes de un niño son poco calcificados, por tanto poca resistencia al ataque bacteriano. Entonces las piecitas empiezan a disgregarse, a cariarse, ¿no? Y es difícil hacer a veces tratamiento de niños de 4 años. Imagínense limpiarle con la purina, a veces es muy traumático. ¿Qué se hacía antes? Para detener las lesiones cariosas se colocaba los dientecitos, se impregnaba esta solución que es el nitrato de plata. ¿Cuál era su consecuencia? Lo tenía de color negro las superficies cariadas. Es por eso que recibía comúnmente el nombre de quemar los dientes. Entonces miren que un niño de 4 años con este tipo de dentadura va a la escuelita, va al kinder y es el objeto de burla de los demás niños. No se olviden que a esta edad los niños, cualquier persona está empezando a desarrollarse físicamente, pero también emocionalmente. Si ese niño lo molesta, lo humilla, porque entre niños no hay perdón, lo humilla sin pena, ¿no? Ellos no saben, no diferencian lo que es bueno o malo. Le ponen insultos, o incluso no quieren jugar con él. Es terrible los niños. Entonces, ¿qué va a pasar con este niño? Se va a complejar, su autoestima va a estar baja, y particularmente de este caso, porque es un caso clínico real, el niño ya no quería ni ir a la escuela o ir a su quinto, porque era mucho, y no podías ir a decirlo, ¿a quién lo vas a hacer? No lo vas a ir a aprender a los niños, no me lo molesta mi hijo.
son niños, ¿verdad? Es muy difícil. Los otros padres van a saltar, pero no, ellos son niños, quien sea. Por más de que se vean chiquitos, no les molesta así, son igual, van a seguir molestando. Entonces el niño no quería ir a la escuela. ¿Ya? No quería ir a la escuela, no quería ir al kinder, no podía comer bien porque le dolían sus dientes, con todas las funciones de los dientes que estaban alteradas. Pero se puede tratar este tipo de casos, ¿no? Particularmente con un colega hemos tratado este caso clínico, nos ha durado casi como medio año curar solamente 2 dientecitos, 6 dientes, 2 dientes, estos 2, los centrales, los conejos, limpiando poco a poco, hablándole. El niño incluso a esa edad puede madurar emocionalmente. ¿Cómo madurar? Decirle, ustedes saben que pediatría, todo lo que le digas al niño puede ser valedero para que se deje atender, ¿no? ¿Te molestan tus amiguitos? Te voy a colocar un diente nuevo, ¿no? Pero vamos a limpiar poco. En cada sesión menos de 10 minutos, solamente para hacerlo un poquito, para que no le dé al diente al niño, sin utilizar turbina. El niño no le va a doler la turbina. Entonces, poco a poco, en cada sesión un poquito. Es un trabajo largo, larguísimo, para que al niño no le duela, para que el niño no se traume. Pero al final, cuando el niño ya le hemos dicho en la última sesión, te vamos ya para el momento de reconstruirlo con resina, te vamos a colocar dientes nuevos y en la noche van a brillar como estrellas. Entonces, el niño emocionado y alucinado. Y cuando el niño se ha visto con sus dientes nuevos, otra vez ha vuelto a sonreír, otra vez ha vuelto a ir a la escuela, ahora iba a consumir sus dientes nuevos. ¿Cómo hemos restablecido su estado emocional del niño? ¿No? Y miren lo que ustedes pueden o tienen que lograr con eso. Sí, exactamente. Puede también, en caso de que se produzcan infecciones, es decir, que una caries no sea tratada, llegue a la pulpa se descompone, ¿no? Se produce un cuadro de infección que se va a los ápices de las raíces. Y no se olviden que ya muy próximo a los ápices de los dientes temporarios están los gérmenes de los permanentes. Muchas de las lesiones que tenemos en los dientes permanentes es a causa de los problemas que han sucedido en los dientes temporales. Pues mire que puede ser otra consecuencia más el no de poder ejecutar planes de tratamiento en los dientes temporales, ¿no? Un odontólogo general puede tratar. Yo como odontólogo general lo he tratado esto, ¿sí? Una consulta. En caso de que el niño, cuando salen sus primeros dientes, ya salen así con caries, ¿es por la falta de calcio o por qué? Mire que no he escuchado en ningún libro, haya visto que ya salgan con dientes cariados. Sí pueden salir con algún problema de descalificación, como usted dice, pero no cariados. No cariados. No he escuchado. Si me podría dar la referencia en qué libro ha visto eso, tal vez podría, pero no he escuchado. ¿Cómo? Ningún niño lo ve. Por eso. Un libro, si me da la referencia de un libro donde haya visto esa información, puede ser, pero que ya, ¿cómo decir? Que nacen con dientes cariados. No, o sea que el niño, por ejemplo, le salieron sus 2 incisivos acá. Ajá. ¿Ya salen cariados? Ya salen, o sea, no salen cariados, pero tras que salen como a la semana de este Claro, sucede y pasa. Son dientes que durante el proceso embriológico del diente algo ha pasado en la fase en la que se estaba calcificando el esmalte por la dentina. Evidentemente, y miren que yo lo puedo decir también de caso verídico, mi bebé ha nacido ya con alguna alteración en la calcificación de sus esmaltes. Tenía sus conejitos ya con manchas blancas y de esas manchitas blancas ha empezado a disgregarse y han quedado como cavidades, ¿no? Pero no es caries, sino es un esmalte mal desarrollado, ¿no? Pasa, efectivamente no. Eso pasa cuando hay una alteración, todo va a consecuencia de algo que haya pasado en la etapa embriológica de esa pesita. Por ejemplo, si en la etapa gestacional, ustedes saben que en ese momento se va formando toda la estructura del cuerpo, cualquier cosita que tenga la madre puede alterar la formación de sus tejidos. Lo mismo pasa en los dientes.
algún fármaco, algún alimento, alguna medicina tradicional, algún golpe, cualquier cosa, altera en el desarrollo normal embriológico de esa pieza y no se desarrolla normalmente o ya finaliza su formación con alguna anormalidad en su estructura, como en este caso. Pasa. Y al año en patología vamos a ver cuáles son esas alteraciones. Muy bien, eso en cuanto a la función estética. Este cuadro también ya lo hemos visto, como fue aquí este cuadro, por ejemplo, aunque me falta renovar esto con los artistas actuales, porque esto es muy antiguo, ¿no? De mi época. Que a este sí lo conoce. Miren cómo era su dientes antes, ¿no? Y cómo era una rehabilitación. A ver si le interesaba, no le interesaba hablar feo, no sé, le interesaba más verse así. A ver, ¿a quién le preferiría las chistes? ¿A este o a este? Ah, no. Luis Miguel, por ejemplo, también, ¿no? Han sido cantantes, no me acuerdo muy bien, son actrices de películas, pero igual, cómo cambia toda la fisonomía de la persona con un buen tratamiento odontológico. Esta es la última función, que es la que se agrega a las últimas tres, a las tres que ya conocemos, que es la función de la preservación. Esta función solamente lo he leído en el libro de Pigún, no lo mencionan otros autores, ¿no? Pero lo vamos a conocer. ¿Qué nos dice que es qué función, o qué se refiere con la función de preservación? Esta función se refiere a que cada pieza dentaria asegura su propia posición en el arco dentario. Cada diente asegura su propia posición en el arco dentario por medio de sus características morfológicas. Se produce así, con una pieza íntegra totalmente, la preservación y la integridad de tejidos paradentarios. A eso se refiere la función de preservación. Solo manteniendo una pieza dentaria sana, completa y en una correcta ubicación permite que tengamos otras estructuras en estado de normalidad o incluso su existencia. Por eso dice preservación. Con una pieza dentaria, por ejemplo, es extraída. ¿Qué tejidos paradentarios tenía la pieza dentaria? Principalmente el periodonto. Al perderse la pieza dentaria, también desaparece su periodonto. No es específicamente del diente, pero es una estructura que está ligada a la presencia del diente. A eso se refiere la preservación. Gracias a la presencia del diente, se preservan otras estructuras que no son directamente la pieza dentaria, pero están ligadas a su existencia o a su presencia. Por ejemplo, el hueso específico que rodea o que donde están implantados los dientes se llaman procesos alveolares. Al no haber diente, toda esa porción de hueso desaparece. Es otro ejemplo de preservación. El hueso alveolar está ligado a la presencia del diente. La forma dentaria se la puede dividir en dos zonas, una activa oclusal, especialmente los dientes molares, y el resto de la corona y la raíz para la estabilidad de la pieza. Vamos a ver con este ejemplo. Por eso les he puesto aquí, aunque no se note en la imagen, es un arco dentario con malposición. Un arco dentario con piezas dentarias que se encuentra en una posición anormal no va a cumplir su función de preservación, porque muchas de esas estructuras van a estar alteradas. A eso se va la función de la preservación. Otro ejemplo, aquí, función de preservación, pieza dentaria extraída, pieza dentaria perdida, es un molar, está extraída. ¿Qué de anormal logran ver? Si logran ver, ¿no? El molar superior está saliéndose de su posición normal, por lo que técnicamente se llamaría, se está produciendo una extrusión dentaria. La pieza se está extruyendo. ¿Por qué se está extruyendo? Porque no tiene un tope. A eso se llama función de preservación.
la función de este diente ayuda a preservar también la integridad de esta pieza dental. Es como un tope que tiene donde chocar, tiene con quién incluir y se mantiene la piecita. Pero si no tiene con quién chocar, la piecita empieza a extruirse y puede llegar a perderse, se pierden las funciones. Este diente en realidad creen que funciona, sirve en la boca, no sirve, no sirve para nada. Porque ¿con quién tendría que cumplir su función masticatoria? Con el antagonista. ¿Está preservando la función masticatoria? A eso se refiere la función de la preservación. Doctor, igual creo afecta a los dientes. Exactamente, muy bien dicho. No se olviden que toda la dentadura en su conjunto, todos cumplen una función proporcionada. Cuando hay una determinada fuerza masticatoria, no la hace sobre una sola pieza dentaria. Esas fuerzas masticatorias se distribuyen por todo el arco dental. Acompañado de eso va este ejemplo del canino. Es un canino que está en mala posición, que tiene una mala relación del tabaquismo con el inferior, es un contacto prematuro. Acá, por ejemplo, por esta malposición dentaria, está haciendo de que la encía se vaya retrayendo como una respuesta a esa acción de una aplicación de fuerzas indebidas, ¿no? Entonces la encía se va retrayendo, se va perdiendo y va dejando una porción de raíz al descubierto. O sea, todas las funciones, todo el equilibrio, toda la proporcionalidad que debería haber en el sistema dentario se pierde por una pieza en mal posición o una pieza ausente. ¿Se ha entendido la función de la preservación? Sí. Doctor, y en ese caso, ese paciente que se ve en la imagen, para él la solución sería con implantes para una prótesis. Claro, prótesis, un rehabilitador oral tendría que ver, ¿no? Ahora, para poder volver a llevar a él, porque es muy difícil volver a incluir la pieza, porque una vez que se ha extruido, se produce un proceso de neoformación de hueso. Es decir, en el ápice que ha dejado, acá, vamos a ver el ejemplo, este es el alveolo, ¿no? Esta es la raícita del diente. Al extruirse la pieza dentaria, en este espacio no puede quedarse hueco, ¿no? Va extruyéndose y en este sector se va produciendo un proceso de formación de nuevo hueso. Es muy difícil volver a llevar a incluir la pieza dental. Sí se puede, digamos, rehabilitar aquí mediante una prótesis, obviamente, pero volver a llevar a su posición a este molar, no. Tendríamos que ver si podríamos desgastar un poco oclusalmente acá, ¿no? Para que no haya una sobreoclusión, o ver otros criterios que permitan la rehabilitación de esa persona, ¿no? Desconozco exactamente cómo ha concluido este caso, porque esta es una imagen extraída del libro. No hay el seguimiento de cómo se ha tratado. Solo como ejemplo. Muy bien, conclusión final. Una eficiente acción masticatoria, correcta articulación del sonido y belleza facial depende de tener una dentadura sana, completa, blanca y brillante. Esto es la versión. ¿Alguna pregunta más? ¿Van a dar un examen? No, pues cuando les toque dar el examen. Bueno, nos vemos en la práctica.